Hay nombres que, parecen forjados en el mismísimo fuego de la batalla, ¿verdad? Leyendas que por mucho que pase el tiempo se niegan a desaparecer. Pues bien, hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje por la historia de 5 guerreros de España, cuya valentía sencillamente los hizo inmortales. Y es que es así, ¿no? Al final, las naciones se construyen sobre los cimientos de sus leyendas, sobre esas historias de gente que se atrevió a desafiar lo imposible. Y ojo, porque los protagonistas de hoy no son solo soldados, no, son mucho más. Son los pilares sobre los que se construyó todo un imaginario colectivo. Hablamos de símbolos de resistencia, de genio y de un valor que, sinceramente, a veces roza lo sobrehumano. Pero, a ver, pensemos un momento. ¿Qué es lo que convierte a un simple soldado en una leyenda inmortal? ¿Es solo la fuerza bruta? ¿La estrategia perfecta? ¿O hay algo más? Algo más profundo, como una voluntad de hierro, de esas que inspiran a generaciones enteras. Bueno, pues a través de esta cuenta atrás vamos a intentar responder a esa pregunta, explorando eso que llamamos el aura única de cada uno de ellos. Venga, pues empezamos. Y empezamos por el principio de todo, por el hombre que en cierto modo fue el origen. Poneos en situación, un momento en el que todo, absolutamente todo, parecía perdido. Y ahí, en medio de la oscuridad, aparece él, la primera chispa de esperanza. Mucha gente se lo imagina como un rey visigodo, ¿sabéis? El último de una estirpe. Pero la historia, en realidad, nos cuenta algo un poco distinto. Pelayo fue más bien un líder local, un noble astur, al que su gente eligió para liderar una resistencia que parecía, desesperada. No era tanto el heredero de un trono perdido, sino más bien la pura encarnación de la voluntad de su pueblo. Y aquí está la clave de todo. Porque, a ver, militarmente hablando, Covadonga pudo ser una escaramuza, una batalla pequeña, pero su significado fue monumental. El aura de Pelayo no está en el tamaño de la batalla, sino en lo que simbolizó. Fue la primera vez que esa marea imparable de la conquista se detenía. Esa pequeñísima victoria demostró algo increíble, que resistir era posible. Y así se convirtió en el mito fundacional de un proceso histórico que duraría, casi 800 años. Vale, subimos un puesto en la lista y nos encontramos con un personaje de otro nivel. Un tipo cuya fuerza física era pero tan desmedida que la línea entre el hombre y el mito, es que se borra por completo. Un auténtico gigante, vamos. A ver, es que cuando el mismísimo Cervantes, nada menos, lo pone como ejemplo de fuerza sobrehumana en El Quijote, eso ya te dice que su leyenda había trascendido a otro plano. Ojo, que aquí ya no hablamos solo de un soldado valiente, hablamos de alguien cuyas hazañas eran tan increíbles que parecían sacadas directamente de la mitología clásica, como un Hércules. Es que su vida fue una locura, una sucesión de hechos que parecen imposibles. Cada proeza era más grande que la anterior. Fijaos, en Roma su fuerza bruta le vale la protección del Papa. Luego en Cefalonia lo capturan los turcos y, según la leyenda, el tío rompe las cadenas y se pone a luchar durante días. Y ya para rematar, el famoso puente del Garellano, donde supuestamente él solo se convierte en una barrera humana infranqueable. Una pasada. Su aura, por tanto, es la del poder físico en estado puro. La encarnación total de ese héroe del Renacimiento, que, como un Aquiles, parecía simplemente invencible en batalla. Un hombre cuya leyenda se hacía más y más grande con cada campaña. Pero, y aquí viene la ironía final, que es tremenda, este gigante, que sobrevivió a incontables batallas y peligros, no murió en combate. ¿Sabéis cómo murió? Por las heridas de un accidente tonto jugando con unos niños. Increíble. Dejamos la fuerza bruta a un lado y pasamos ahora a un héroe cuya leyenda no se construye con músculos, sino con pura fuerza de espíritu. Un hombre que es la personificación de la resiliencia, de la negativa rotunda a rendirse costara lo que costara. Mirad, esta lista de heridas es un testamento brutal a su valor. Una vida entera entregada al combate. Pensadlo bien, con solo 26 años, ya era cojo, tuerto y manco, normal que le llamaran medio hombre. Pero su voluntad estaba más entera que la de un ejército completo. Su cuerpo estaba así, hecho pedazos, pero su espíritu de lucha, ese era inquebrantable. Y claro, esa voluntad de acero se puso a prueba de la forma más extrema posible, en la defensa de Cartagena de Indias. Los números son para echarse a temblar. No era una batalla normal, era un David contra Goliat en versión naval. Imaginaos, 180 barcos británicos, la flota más grande jamás vista hasta ese momento, contra apenas 6 barcos españoles. De hecho, los ingleses estaban tan seguros de ganar que hasta acuñaron medallas conmemorando la victoria antes de la batalla. Hay que tener cara. Pero claro, subestimaron a medio hombre. Craso error. Con una estrategia sencillamente brillante y una defensa numantina a ultranza, Blas de Lezo hizo lo imposible.
Su aura es esa, la de la tenacidad pura, la demostración de que no hay enemigo más temible que un espíritu que se niega simple y llanamente a ser vencido. Y su victoria no fue una anécdota, ¿eh? No solo salvó Cartagena, sino que frenó en seco las ambiciones británicas en Sudamérica durante décadas. Bueno, pues dejamos atrás la resistencia imposible para meternos de lleno en el terreno del genio militar puro y duro, porque nuestro número 2 no es que solo ganara batallas, es que cambió para siempre la forma en la que se hacían las guerras. Hablamos de Gonzalo Fernández de Córdoba. Y es que el gran capitán es una figura de transición, fundamental. Fue el tipo que entendió, antes que absolutamente nadie, que el futuro de la guerra ya no estaba en la caballería pesada de los nobles, sino en una infantería profesional, superdisciplinada y perfectamente organizada. Un visionario, vamos, un auténtico revolucionario del arte de la guerra. Su método fue, como digo, toda una revolución. Fue el primero en pensar, oye, ¿y si juntamos de forma sistemática a los piqueros con los arcabuceros? Y, ¡boom!, creó unidades que eran a la vez un muro defensivo impenetrable y una fuerza de ataque demoledora. Además, impuso una disciplina de hierro, profesionalizó la figura del soldado y con ese dominio táctico destrozó una y otra vez a los ejércitos franceses que sobre el papel eran muy superiores. Y esa es precisamente su aura, la del arquitecto de la victoria. No era solo un guerrero, era un cerebro, un pensador. Su fama se extendió como la pólvora por toda Europa. Si es que fueron los propios italianos los que le pusieron el mote de Gran Capitán. Llegó a ser tan respetado que todos, enemigos y aliados, querían que luchara para ellos. ¿Por qué? Pues porque tenerlo en el campo de batalla era, simple y llanamente, una garantía de éxito. Y llegamos al número 1, al puesto de honor. Y aquí tenemos un nombre que no solo trasciende la historia, es que se convierte en leyenda en estado puro. El héroe épico nacional por excelencia, damas y caballeros, Rodrigo Díaz de Vivar. Pero ¿por qué el Cid es el número 1? Pues porque es como la síntesis perfecta de todos los demás. Tenía la fuerza casi mítica de García de Paredes, la mente estratégica del gran capitán y la capacidad de liderazgo de Pelayo. Todo en uno. Pero su aura es única. Fue un señor de la guerra tan increíblemente formidable y a la vez con tal fama de ser justo que le seguían guerreros cristianos y musulmanes por igual, una lealtad que se basaba en su carisma, no en la religión, y eso le permitió hacer algo impensable, forjar su propio reino en Valencia. Es el arquetipo del caballero, ¿no? Leal incluso en el destierro, invencible en la batalla y generoso en la victoria. Y así hemos recorrido 5 vidas. La verdad, extraordinarias. 5 historias de un valor que desafía el paso del tiempo. Pero si lo pensamos bien, su legado va mucho más allá de las batallas que ganaron. Su verdadero legado es el poder de esa aura de la que hemos hablado, esa mezcla mágica de historia y leyenda que, cientos de años después, sigue resonando con fuerza. Y esto nos deja con una última reflexión. Quizá hoy en día necesitemos un poco de esa chispa de resistencia de Pelayo, o de la voluntad de hierro de Blas de Lezo, o el genio del gran capitán, la fuerza de Diego García o el honor del Cid. O quizá, y solo quizá, el verdadero heroísmo reside en saber combinar un poco de todas estas virtudes. Ahí lo dejo, una pregunta para darle un par de vueltas.